Perfecto. Todos pueden ver mi cámara, mi pantalla, perdón. Sí, señor. Sí, profe. Ok, Sí, perfecto. señor. Bien, como dice el tema, área y volumen de un cuerpo geométrico. En primera instancia, para ustedes, ¿qué es un cuerpo geométrico? ¿Quién me comenta? ¿Qué es un cuerpo geométrico? Pues es una figura que se compone por lados, ángulos y puntos de unión, ¿no? Ok, ¿quién más? Pues, profe, un cuerpo geométrico es una figura que ocupa un espacio y tiene volumen. Perfecto. Es una figura que está en R a la 3. Bien. Entonces, daremos inicio. En esto de los cuerpos geométricos, nosotros vamos a trabajar unos, unos cuerpos geométricos en específicos, que son los más conocidos, como lo son el cilindro circular recto, este cilindro circular recto. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hablar un poco de lo que son estas figuras. ¿Sí? Sale, un momentico. El cilindro recto, vamos a decir que tiene siempre un radio y va a tener siempre una altura. Siempre va a tener una altura h. Para hablar siempre, vamos a iniciar primero nosotros hablando de lo que es el área y el volumen. También tenemos este aspecto, lo que uno llama un cono. Vamos a ir trazando acá, lo que es un cono.
Vamos a borrar acá. Específico para hacer bien las cosas. Entonces primero la base. Si vamos a tener este cono, como es un cono también circular recto, va a tener una altura h y va a tener un radio r. Este cono además tiene unas líneas que se llaman, que son esta parte de aquí, se llaman generatriz y se trabaja siempre con la letra G. Vamos a trabajar también la más conocida, que es la esfera. Que es una esfera. Esta esfera también va a tener, por ejemplo, un radio R. Estos tres cuerpos o sólidos, que también se pueden llamar o poliedros en términos geométricos, se les puede trabajar a ellos el cálculo del área y del volumen. En específico, para trabajar siempre con ellos el cálculo del área, vamos a hablar sobre las áreas de sus caras laterales. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos el área de este cilindro recto? ¿Y cómo calcularíamos el área de este cono y el área de esta esfera? Para calcular el cilindro, nosotros nos damos cuenta que como un cilindro recto está compuesto en figura plana por un rectángulo se trabaja con este rectángulo. ¿Listo? Y va a tener dos circunferencias. Acá también va a tener dos circunferencias. Otra circunferencia, por ejemplo. Listo. Cada circunferencia aquí tiene longitud R. Radio R. Ahora, la altura de este cilindro dijimos que es h, pero su diámetro, su distancia de acá, es igual, digamos que 2πr. Ahora, para calcular el área, esto es cómo se descompone un cilindro para hallar el área de cada uno de ellos, se descompone en sus partes. El cilindro está compuesto por un rectángulo y dos circunferencias. Si nosotros queremos hallar el área de ese cuerpo geométrico, lo que hacemos es expresar este cuerpo geométrico de esta forma, en figuras planas. ¿Y qué se hace? El área total va a ser igual a cada una, a la suma de estas áreas, sus áreas de sus figuras planas o del área de sus caras laterales. Entonces, primero, tendríamos el área del rectángulo que sería 2π r por la altura más el área de cada una de las circunferencias. Nosotros sabemos que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, acá también sería pi por radio al cuadrado. De esta forma, como tenemos dos circunferencias, sería 2π radio al cuadrado. Hay un factor aquí que es un factor común. ¿Cuál es el factor común?
2 pi radios. Acá también se repetiría 2 pi radios. Como está al cuadrado, pues ahora miren cómo queda la expresión. Entonces, para calcular el área siempre el área total de un cilindro recto es el factor común, que en este caso es 2 pi r, y entre paréntesis sería h más r. Entonces, este que es aquí es la forma en cómo se calcula dicha área total de un cilindro recto. Ahora, ¿cómo se calcularía el volumen de este mismo cilindro? ¿Quién me dice cómo se calcula? Listo. Es fácil. Como tenemos una base, esta base que está aquí, se llama la base del cilindro, esa base tiene un área. Vamos a llamarla área de la base. Y el área de la base, como es una circunferencia, ella es pi por radio al cuadrado. Ahora, el volumen de un cilindro, o sea, el volumen, va a ser igual, oído, a el área de la base por la altura. ¿Y quién es el área de la base? El área de la base es pi por r al cuadrado por h. De esta forma, o con esta expresión algebraica, nosotros podemos calcular el volumen de nuestro cilindro recto. Ahora, estas figuras, vale resaltar, como sus caras o sus aristas son formadas por figuras o polígonos regulares entre un poliedro regular. Entonces, decir, es un sólido regular. Y de esa forma calcularíamos el volumen de ese sólido regular, es decir, de esta forma que está acá. Ahora, ¿cómo nosotros encontraríamos el del cono? Para hallar el del cono, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, vamos a hacer la siguiente forma. Tenemos ese cono que está ahí. El cono está compuesto, oído, por dos generatrices. Esta generatriz de aquí también es G. Y tiene esta parte que es aquí, media circunferencia. Entonces tendremos lo siguiente. Tendremos las generatrices abiertas acá, de esta forma, y vamos a trazar un arco aquí. Listo. Esto es G, y aquí tendríamos una circunferencia, que es la parte de la circunferencia, la base del cono. Esta circunferencia va a tener una longitud que se llama R. Listo. Ahora, en esta parte, esta media longitud que está aquí es pi por radio. Pero como es un arco, es la mitad de la circunferencia, solamente sería pi por radio. Es decir, que este 2 desaparecería. Y solamente nos queda pi por radio. Vale ese arco que está ahí, pi por radio. Ahora, ¿cómo calcularíamos nosotros el área de ese cono? Y es el área total del cono va a ser igual el área de la circunferencia más el área de esta expresión que está aquí, que sería pi por r por g más el área del cono de la circunferencia, perdón, que es pi por radio al cuadrado. Factor común, pi por radio. Y expresamos
nuestra área igual a ¿quién? A pi por r, factores común, más g por r. Y de esta forma encontramos nosotros el área de un cono circular recto. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? ¿O todo está bien? Los escucho. Profe, yo tengo una duda, pero no Sí, es sí. respecto al tema. No sé si la puedo hacer ahora. Ok. Y es que esto es de la actividad donde tenemos que hacer un cuadro con las distintas figuras, ¿cierto? Porque estas actividades que he estado viendo en las clases pregrabadas y todo eso, yo las hice el año pasado y yo ya las tengo como enviadas porque me las calificaron el año pasado. Entonces, no sé si ahí, o sea, Bien, no sé. eso estuvo hablando con algunos instructores técnicos, porque tenía, en el caso en que tengo ya estudiantes que vieron esta transversal. En ese aspecto, pues, como algunos no han entregado las evidencias, y pues uno se imagina o espera es que todavía tengan alguna dificultad para realizarla, pues pueden aprovechar los espacios para retroalimentar y avanzar. Pero los que ya lo han hecho solamente estoy calificando y pues si no le va bien, pueden aprovechar estos espacios para retroalimentar y nuevamente avanzar. En tu caso, pues regálame la ficha a la cual perteneces y te digo Sí, señor. si Yo pertenezco a la ficha 2977339. ok, ese es ya desarrollo de análisis y desarrollo de software. Sí, señor. Ok, correcto. Esa es la ficha de la ficha técnica de la instructora Shirley. Pues yo Sí, estuve señor. hablando con ella porque al inicio estas fichas me las habían entregado como de apertura, pero al revisarlas ya había evidenciado que tenían tiempo de haber iniciado y que hayan visto la transversal. Por ende, ella me dijo que simplemente hiciera retroalimentaciones con ustedes para calificar y si tuvieran alguna duda, pues en los espacios me lo podían hacer saber. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Ok. Bien, avanzamos. Ahora, ¿cómo hallo yo el volumen de ese cono? Para hallar el volumen de un cono, vamos a tener nosotros nuevamente el área de la base, en este caso, vamos a decir que es la base del cono, también sigue siendo una ¿qué? Una base, sigue siendo una circunferencia. Entonces, el volumen de este cono, vamos a ponerlo por acá, el volumen del cono va a ser igual a un tercio de esta base, del área de la base, por la altura. Esta expresión nos va a dar a nosotros el volumen de dicho cono, es decir, un tercio de pi por radio cuadrado por h. Con esta expresión, nosotros podemos encontrar el volumen de un cono circular recto.
Ahora, vamos con la esfera. La esfera, como es un cuerpo o un sólido, vamos a decir un poliedro, que está, otros están en 3 dimensiones, siempre vamos a hacer lo siguiente. Para encontrar el área de esta esfera, ¿qué se hace? Esta es una esfera. Bueno, esta circunferencia que ustedes ven aquí, para encontrarla nosotros lo que hacemos es nuevamente ir rompiéndola en varias circunferencias. Y la hacemos en varias circunferencias así. Lo que uno llama romper la esfera en casquetes. Vamos a romper bien para que se vean de dónde voy a sacar la expresión. Y hay una esfera que inicia, que es la principal, que divide este así, de esta forma. Entonces, si bien vemos cuántas esferas hay dentro, cuántas circunferencias hay dentro, perdón. 4. 4, muy bien. Entonces, el área de esta esfera, que está aquí, vamos a encontrar de la siguiente forma. El área de esta esfera, el área total, va a ser igual a las 4 circunferencias que tenemos por el área de cada circunferencia, que es pi por radio al cuadrado. Así de sencillo, nosotros podemos hallar el área de una esfera. Ahora, el volumen de esa esfera. ¿Cómo se encuentra el volumen de esta esfera? Como es una expresión que está en R a la 3, vamos a decir que el volumen de la esfera se puede encontrar 4/3 de pi por R al cubo. De esta forma, nosotros podemos trabajar lo que es el área y el volumen de cuerpos geométricos. En este caso, de poliedros o de sólidos. Hay unos que son tan conocidos como lo son el cubo, como lo son el paralelepípedo, como lo es la pirámide, el prisma, todo esto. Entonces, vamos a ver si hacemos un cubo acá. Aquí tendríamos una imaginación de cubo, o sea, cubo, pero se lo intenta. Bien, digamos que en este lado todas las aristas miden lo mismo. Entonces, el volumen de este cubo va a ser igual a multiplicar 3 veces la misma arista, es decir,
elevar a la potencia cúbica el lado. Este sería el volumen de un cubo, inicialmente. Ahora, ¿cómo hallarían ustedes el área total de ese cubo? Tendrían que abrir el cubo en las caras que tiene. ¿Cuántas caras tiene el cubo? 6. 6. Entonces sería 6 por el área de ¿quién? Del cubo, por sus lados. Entonces, de esa forma sencilla y así podríamos nosotros hallar el área de y el volumen de un cubo. Hagamos con un pequeño ejemplo. Consideremos nosotros que tenemos un container de forma rectangular. Tenemos un container acá. Listo, tenemos un container ahí. A ese container lo queremos llenar con cajas que tienen volumen de 287 centímetros cúbicos. Ah, pero este container tiene las medidas. ¿Cuáles serían esas medidas? Ya se las anoto. Tendría la siguiente medida. Tendría 2.8 metros de altura. Tiene 8.2 metros de largo y tiene 2.5 metros de ancho. Ahora, ¿cuál sería en metros cúbicos el volumen de este paralelepípedo? Sería multiplicar nuestras tres aristas. ¿Cuánto da eso? A ver, en metros cúbicos. 54.7. ¿Estamos bien? ¿Quién me corrige? No serían las cuatro partes vistas porque estamos mirando la parte superior de... ¿Cómo? ¿No serían las cuatro partes, multiplicarlo por las cuatro partes, ya que estamos viendo cuatro partes? Cuatro partes. ¿Cuáles cuatro partes? Recuerden que es un volumen. Va a tener siempre una unidad de medida en cúbicos. Centímetros cúbicos, metros cúbicos. Entonces, es el producto o el triple producto de las medidas. Ahora, ¿cuánto da este producto?
¿Está bien ese resultado? Profesor, a mí me dio 57,4. Ah, ok, correcto. ¿A quién más le dio así? Sí, señor. 57.4. Bien. Perfecto. Muy bien. Sí, es la única forma que pueden participar. A ver, lo necesito más interactivo. Pregunten, no tengan pena de preguntar, que preguntando es como aprenden. Ahora, tengo 57 metros cúbicos. Ahora, yo les pregunto, esta medida que están acá están en centímetros cúbicos. Si yo quiero saber cuál es el volumen en centímetros cúbicos que tiene mi container, ¿qué debo hacer? Una pequeña conversión. Pasar 57.4 metros cúbicos a centímetros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1 por 10 a la 6 centímetros ¿qué? Cúbico. Es decir, 1.000.000 de centímetros cúbicos. Si yo multiplico 57.4 por 1.000.000, ¿qué me da? Me debe dar 57.400.000 centímetros cúbicos, ¿sí o no? Sí, señor. Perfecto. Ahora, para saber cuál es el número de cajas que entran en mi container, debo hacer una pequeña división. Debo dividir el volumen del container entre el volumen de las cajas. ¿Estamos correctos en eso? Entonces, ese va a ser igual al número de cajas, esa división. Entonces, aquí es igual el número de cajas. A 200.000 o a 200 cajas. ¿A 200 cajas? 200 cajas o 200.000. Perdón, sí, 200.000. 200.000 cajas van a caber en un container que tenga estas medidas y que dichas cajas tengan este volumen. Entonces miren qué sencillo, o sea, calcular el volumen de un sólido regular es muy sencillo. El algoritmo es aplicar las expresiones geométricas que ya tenemos. Para hacerlo o para trabajarlo pueden fortalecer esta competencia, pueden repasar el material de formación, que también nos proporciona ciertas definiciones nuevas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un sólido irregular? Hemos hablado de los sólidos regulares, pero de los irregulares no hemos hablado, no sabemos. Quiero que me comenten, ¿saben algo de los sólidos regulares, irregulares? Bueno, de los regulares son aquellos cuyas aristas o caras van a ser siempre una figura o un polígono regular, es decir, va a ser siempre una figura plana, como lo son los pentágonos, los triángulos, los cuadrados, los rectángulos. Ese es un polígono regular. ¿Qué es un polígono irregular? Profe, el que tiene diferentes medidas en sus caras. Muy bien, no tienen las medidas definidas. Por ejemplo, en la vida real un sólido irregular podría ser una piedra. Y si yo les digo a ustedes, ¿cómo calcularían el volumen de una piedra? ¿Qué harían? ¿A qué se les asemeja más una piedra?
Con el método del desplazamiento del agua. Con el método de Arquímedes, ¿cierto? Sí, señor. Ese es un método esencial. Ese método lo utilizan mucho los que son los químicos, los físicos, en términos teóricos de fluido, cuando están trabajando o quieren hallar los diferentes volúmenes. Nosotros siempre usamos una probeta o algo. En esta parte van la medida del volumen en centímetros cúbicos. Por ejemplo, si inicialmente se maneja un líquido con cierta cantidad de volumen, digamos que 13 centímetros cúbicos, y acá tengo una piedra deforme, y yo quiero hallar el volumen de esta piedra. Lo que hago es introducir la piedra aquí y el volumen del agua debe subir. Vamos a poner que suba a X centímetros cúbicos. Entonces el volumen de este sólido irregular va a ser X centímetros cúbicos menos el volumen inicial, 13 centímetros cúbicos. Entonces miren, de esta forma y con ese método se pueden calcular los volúmenes. Es decir, ese es un algoritmo o una forma práctica de hallarlos. Hay otros que son más que todos de formas geométricas, cuyas caras no van a ser polígonos, sino que pueden ser cualquier figura geométrica que no tenga forma alguna. ¿Sí? Son convexos, pero sus caras no van a ser figuras de polígonos regulares. Bien, con esa parte pues avanzaríamos un poco en lo que es el cálculo de área y de volumen de sólidos. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la caracterización de variables. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es una variable? Una variable viene siendo un dato que puede cambiar. Que puede cambiar. ¿Ok? ¿Quién más? No tengan miedo de equivocarse. Para eso estamos aquí. Caracterización de una variable. Bueno, esta se va a dividir en dos partes. La primera parte es las variables cualitativas. Y la segunda es las variables que son cuantitativas. Ahora viene mi pregunta. Cuando hablamos de una variable cualitativa, ¿a qué hacemos referencia? Una variable cualitativa, o sea, es una variable que, o sea, no se mide con números, sino que se mide con palabras. Por ejemplo, Descripciones. señor, Descripciones. sí, señor, descripción. Danos el ejemplo que ibas a dar. Por ejemplo, el color de los ojos de alguien, que pueden ser azules, verdes, café. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más me
nos interviene Vanessa, Yolimar, Elena, Isabel. ¿Están? Bien, eso es lo que es una variable cualitativa. Describe características que no pueden ser medidas. Muy bien. Ese aporte que el compañero es muy puntual en eso. Entonces, las variables cualitativas, para caracterizarlas, y las variables cuantitativas, para caracterizarlas, siempre vamos a hacer uso, siempre se va a hacer uso de las tablas de distribución de frecuencias. Vamos a hacer uso de los gráficos estadísticos. Y de los estadísticos o medidas. De medida de tendencias centrales o de dispersión. Oído. Bien, en el caso de una variable cualitativa, vamos a hablar de un ejemplo y vamos a hacer la descripción de esa variable cualitativa. Por ejemplo, vamos a dar con este ejemplo. Digamos que una tienda de postres vende 4 tipos de tiramisú. Por ejemplo, de limón, de café, de fresa. Vamos a ir poniendo cómo se van a representar. El limón lo vamos a representar con la letra mayúscula L. El de café de fresa, la letra mayúscula F. Y por último, vamos a tener como de maracuyá. Lo vamos a representar con la letra mayúscula N. Ahora, vamos a decir lo siguiente.
Se preguntó a 30 que llegaron a la atención. Y estarían a consumirlos. Bien. Momento. Listo, vamos a hacer así. Se eliminó el texto, pero bueno. Cosas de la que está manejando acá, de la plataforma. Entonces vamos a hacer un cuadro donde van a estar incluidos vamos a hacerlo aquí. Esto, no, dos. Cinco, vamos a hacer 6 acá ahora. Listo. Entonces, entre esos vamos a armar, vamos a decir, por ejemplo, limón, fresa, café, maracuyá, café, maracuyá, café, maracuyá, café, limón, café, limón, maracuyá, café, fresa, maracuyá, limón, café, café, maracuyá, café, maracuyá, café, maracuyá, limón,
café, limón, café, fresa y café. Ahora, ahí está la tabla de la preferencia que tuvieron por los postres. Como fueron 30 personas, sería 6 por 5, sería un cuadro de 30. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar una tabla, oído. Esta tabla es la tabla que uno llama tabla de frecuencia. Y esta tabla está compuesta por lo siguiente. Y se construye de la siguiente forma. Tiene unas clases que en este caso van a ser los sabores. Vamos a llamarlo sabor. Va a tener una frecuencia, que es la cantidad con que se repiten los gustos de las personas. Va a tener una frecuencia relativa, que va a ser el cociente entre la frecuencia y el total de personas encuestadas. Y tenemos una que es la porcentual. Esta pues consiste en tabular los datos ya porcentuados para hablar en términos generales. Entonces primero tenemos el limón, segundo tenemos el café, a ver, ¿qué otro tipo de postre? Tenemos fresa, y por último tenemos el de maracuyá. Listo. Ahora, ¿cuántos de limón hay? 6. 6. Muy bien. ¿Cuántos de café hay? 13. 13. Muy bien. ¿Cuántas de fresas hay? 3. 3. Perfecto. ¿Y maracuyá? 8. Muy bien. Ahora, como decíamos, las frecuencias, aquí hay 30 personas, que es el número de datos, las personas que fueron a comprar y se le dio a robar los postres. Ahora, sería 6 entre 30. 13 entre 30. Acá viene 3 entre 30. 8 entre 30. Ahora, esa sería la frecuencia relativa con la que se compraron o se encuestaron las personas sobre el gusto de su postre. Ahora, ¿qué cantidad porcentual representa la frecuencia relativa? ¿Cuánto es 6 entre 30? 5. 6 entre 30, ¿cuánto es? Hagamos la, 0.2. hagamos la división. 6 entre 30, no se puede, 0. 60 entre 30, 2. 2 por 30, 60, que 60, 0. Como es el 0.2 y es un porcentaje, se multiplica por 100. Eso da el 20%. Entonces acá, esta cantidad representa el 20%. Ahora, ¿cuánto es 3 entre 30? 43.3. Hagamos la división. 3 entre 30. No se puede. 0. 130 entre 30, 4. ¿Cierto? Da 20. 120. Me quedan aquí 100. Entre 30, 3. 3 por 30, 90, que de 100.
10, le agrego otro 0, 100 y 3. Y así sucesivamente. Entonces sería 43, 0,43, 433, perdón, por 100. Eso me da 43.3. Vean acá, por 100. Ahora, 3 entre 30 equivale a 0,1, es decir, 10%. 8 entre 30 es equivalente al 26.7%. ¿Cuánto da todo? La suma siempre me debe dar el 100% o aproximadamente un 99.9%. Esto es una tabla de frecuencia. De aquí podemos utilizar cuál es el postre más deseado o cuáles fueron los más deseados. Con un 43,3% fue el postre de ¿qué? De café. Y con un 26,7% el de maracuyá. Estos son los postres más que más les gusta, los que más les gusta a las personas que se fueron encuestadas. Perdón. Ahora, ¿a cuál no les gustó? El de fresa, porque tienes el menor porcentaje, el 10%. Y también el de limón, que en este caso son los que tienen menos porcentaje. Entonces, esos dos postres fueron los que no les simpatizaron a las personas. Ahora, esos resultados que están acá, por ejemplo, los voy a echar acá a un lado para no perder el hilo, que están ahí, yo los puedo representar en gráficos. Profe, ¿cómo así? Sí, gráficos. Estos gráficos los vamos a llamar, vamos a poner acá, gráficos. Entre estos gráficos vamos a tener el diagrama de barra y el diagrama de pastel o diagrama circular. ¿En qué consiste el diagrama de barra? ¿Quién recuerda? En el diagrama de barra, vamos a mirar, vamos a tener lo siguiente. Poner aquí limón. Vamos a poner aquí café. Vamos a poner aquí fresa. Y vamos a poner aquí maracuyá. En esta parte van a ir los postres. Y en ese lado vamos a tomar lo que son las frecuencias. Listo, nuestra frecuencia inicia con quién? Con 3 o con 2. Vamos a trabajar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, bien, el limón, a ver, ¿cuál es la frecuencia del limón? 3. Entonces el limón está aquí.
Ahora, ¿cuál es la frecuencia del café? ¿Cuánto sacó el café? 13, entonces el café está un poquito más allá del 12, entonces viene aquí el café. Listo. ¿Quién sigue? La fresa. ¿Cuál es el de la fresa? A ver. ¿El de limón sí es 3 o es 6? Es 6. Es 6, ¿cierto? Muy bien. Hay que participar, hay que participar. La fresa sí es 3. Entonces vamos a poner la fresa en 3. Para corregir el limón. El limón llega a 6. Esto bien. La maracuyá. ¿Hasta dónde va la maracuyá? Hasta 8. Y ese sería el diagrama de barras. Este es el diagrama de barras que representa los datos que están. Entonces, simplemente tenemos que tener el objetivo, que son acá los postres o las clases, y el otro lado vamos a tener siempre lo que es las frecuencias. Ahora, hay un diagrama que todos conocen, se llama el diagrama de pastel. En ese diagrama de pastel, oído, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Qué es lo primero que uno tiene? Un círculo. Muy bien. Vamos a mover ese círculo aquí. Ese círculo que está ahí, un círculo. Nuestro diagrama de pastel. Ahora, para ubicar todo, que es lo que tenemos acá, el diagrama de pastel, o diagrama de barra, perdón, secular, siempre vamos primero a encontrar el ángulo de cada clase. ¿Y cómo encontramos el ángulo de cada clase? Es multiplicando la frecuencia relativa por un ángulo de 360. En ese orden, tenemos lo siguiente. El ángulo que equivale al postre de limón sería 6 sobre 30 por 360. Aquí es equivalente a un ángulo de 72%. ¿Cuánto es? ¿Correcto eso? Ahora el de café, 13 sobre 30 por 360. ¿Equivalente a cuánto?
a 156 grados. El de fresa es 3 sobre 30 por 360 grados. ¿A qué es igual? A 36. Y el de maracuyá, ¿a qué es igual? A 8 sobre 30 por 360, igual a quién? A 96 grados. Entonces, ya sabiendo los grados, me ubico acá en el diagrama, me ubico en el centro del diagrama y trazo un radio. El primer ángulo, como es un ángulo menor que 90, no puede ser recto aquí el otro radio, sino que va a ser un poquito inclinado. Ahí. En este caso, está ubicando yo el limón, que tiene un porcentaje de ¿cuánto? De 20%. Aquí va el limón. Ojo con el diagrama de barra. Con los diagramas de barra, siempre que se usan colores. O sea, aquí iría el limón. Siempre se utilizan los colores con referente para ir distinguiendo las cosas. Como el limón es verde, pues iría el limón. Ahora, el siguiente, que es la maracuyá, tiene un ángulo de 96. Entonces lo único que trazaría es el otro radio acá. Y aquí me quedaría el porcentaje de la maracuyá, que equivale a un 26,7%. Viene aquí otro radio que equivale al 10%, que es el de la fresa. Y este que está aquí con un 33%. Y este sería acá limón, este sería maracuyá, y además aquí este sería fresa, y por ende este que está aquí sería café. Miren, estos son los diagramas que se usan para trabajar, oído, lo que son las variables cualitativas. Ahora, una variable cuantitativa, que es nuestra segunda opción, ya como decía su compañero inicial, las cualitativas no involucran números, las cuantitativas sí. En este caso, las variables cuantitativas son la edad, la talla, el peso. Esas son edades cuantitativas. ¿Por qué? Porque se describen a través de términos numéricos. Para esas edades cuantitativas, o para esas variables cuantitativas, también se hace una descripción, ¿oído? Una descripción a través de las tablas de frecuencia. Para hablar de las variables cuantitativas, voy a comenzar con un conjunto de datos. Vamos a comenzar con un conjunto de datos, cualesquiera. Vamos a ponerlo aquí, voy a poner el conjunto de datos. Para hacer un estudio general, para no ser tan específico y avanzar. Vamos a poner aquí conjunto de datos. Este conjunto de datos está 2, vamos a ponerlo acá abajo. Sería 2, 8, 10, 6, 8, 8, 4, 10, 2, 12, 8, 6, 6,
coma 10, coma 8, coma 12, coma 6. Y vamos a poner 2, coma 8, coma 4, coma 9, coma 10, coma 6, coma 2, coma 4, coma 5, coma 7, coma 10, coma 12, coma 7. Listo, tenemos ese conjunto de datos. Ahora, para empezar a trabajar y construir una tabla de frecuencias, nosotros tenemos que identificar cuál es el dato mayor, cuál es el dato menor. Vamos a ponerlo con letra minúscula para que ustedes se ubiquen. Ahora, ¿cuál es el dato menor? El dato mayor, ¿cuál es? 12. 12, perfecto. Y el dato menor, 2. ¿Cierto? Correcto. Ahora, hay una cuestión que se llama rango, que es para ver hasta dónde llegan nuestros datos, y se encuentra con el dato mayor menos el dato menor. En este caso, el rango de este conjunto es de 10. Ahora, vamos a hallar el número de intervalos. En específico, porque vamos a hacerlo con datos agrupados, en específico hay una expresión. Me gusta mucho esta expresión porque es más puntual, donde ese n es el número de datos. N, el número de datos. Ahora les pregunto, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay? 30. 30, muy bien, correcto. Entonces, como hay 30 datos, nosotros para hallar el número de intervalos lo que hacemos es lo siguiente. Oído. 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de 30. ¿Eso aquí es igual? Eso es aproximadamente 5,9. ¿Cierto? Y como es un número decimal, nos aproximamos al entero más, el entero próximo, que sería 6. Ahora, el rango nos dio 10. ¿Cuánto es 10 entre 6? Eso nos da un número periódico, 1.6666667, es decir, aproximadamente 1,7. Esa va a ser la amplitud, es decir, el tamaño que van a tener nuestros intervalos. Entonces, bien, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que estudiar, oído, tenemos que estudiar este conjunto de datos o caracterizar este conjunto de datos haciendo uso de la tabla de frecuencia. Entonces, bien, vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia. Esa tabla de frecuencia van a tener unas clases. En este caso, nuestra clase va a ser, por ejemplo, el número de intervalos. Entonces, vamos a armar
Esto vamos a llamar aquí. Según el número de intervalos, son la cantidad de reglas que vamos a poner. 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Aquí vamos a poner el número de intervalos. Aquí vamos a poner intervalos. Vamos a poner algo que se llama marca de clase. Esto se llama marca de clase. Ahora viene la frecuencia. Posteriormente a ella viene lo que se llama frecuencia relativa. Después viene la frecuencia porcentual, que no nos puede faltar jamás. Sigue aquí la frecuencia acumulada, porque se acumula. Sigue aquí la frecuencia acumulada relativa. Bien. Nuestro número de intervalos va a iniciar con el dato menor. ¿Cuál es mi dato menor? 2. A este dato le sumo la amplitud, 1.7. ¿Cuánto es 2 más 1.7? 3.7. Cierro acá. Ahora aquí viene un paréntesis y pongo un corchete, pongo 3.7. Rayita. ¿Cuánto es 3.7 más 1.7? 5.4. Muy bien, 5.4, excelente. Ahora, ¿cuánto es 5.4 más 1.7? 7,1. Ahora, 7,1 más 1.7 debe ser 8,8. Ahora, 8,8 más 1.7, 10,5. Y por último tengo 10,5 más 1.7 me da 12.2. Y ahí tendría mis 6 intervalos, que son estos que están aquí. Ahora, profe, ¿qué es la marca de clases? La marca de clase de cada intervalo es el promedio, es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Como el límite inferior es 2 en el primer intervalo y el límite superior es 3.7, yo lo sumo y le saco el promedio. ¿Qué es el promedio? Dividir entre 2. Y al dividir entre 2, 5.7, ¿qué me da? Me da 2,85. Entonces ese número lo pongo acá. 2,85. Ahora hago ese mismo procedimiento en los otros intervalos. ¿Cuánto es 3.7 más 5.4 entre 2? Eso me da 4,55. Hacer eso en lo anterior me da 6,25. Sumo 7.1 más 8,8. Eso me da 7,95.
Luego aquí me da 9,65. Posteriormente acá me da 11,35. Ahora viene la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato en 3 intervalos, de 2 a 3. Como no hay 3, solamente ubico los 2. Entonces, bien, vamos a ver, para que no haya un margen de error, no se ve bien la tabla. Vamos a rodar un poquito acá. Esto vamos a rodar. Bien. Y tengo, sería en este caso, ¿cuántas veces tengo el 2? Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Falta alguno? No, ¿verdad? Entonces, 4. vamos a decir que hay solamente 4 números 2. Eso es lo que voy a poner en frecuencia. Ahora, vamos con otro color para que no se nos... ¿Cuántos números hay entre 3 y 5? Entonces busco 3. Como no hay 3, va el 4. 1. Busco más 4. Aquí vienen 2. Otro 4. 3. Y como hay un 5, 4. Entonces, ¿cuántos datos hay? 4. Bueno, bien, yo voy a preguntarle a David, a ver qué me dice. Entre 5 y 7, entre el 6 y el 7. Entonces busco un color acá, diferente, moradito, por ejemplo. Entonces tengo 6. Vamos acá, otro 6, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos datos hay? Hay 7. Entonces yo lo pongo aquí, 7. Prosigo con la actividad y así sucesivamente. Entonces voy ahora, por ejemplo, con un amarillo y digo, números entre mayores que 7.1 pero y menores que 8.8. Eso entra desde el 8 en adelante. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6, ¿cierto? Entonces, como hay 6, yo pongo 6 acá. Ahora vamos con un número mayor que 8, pero menor que 10. Entonces voy con esto. Y tengo, entre eso va el 10. 1, 2, 3, el 9 también. 4, 5 y 6. ¿Cuántos datos hay? Hay 6. Entonces vamos a mirar aquí y pongo el dato 6. Oído. Ahora viene el último. En mayores que 10, entonces, y menores que 12. Entonces, entre el 12, tengo 1, 2 y 3. No hay más, ¿cierto? Como no hay más, solamente pongo 3. Ahora, el total de los datos es 30. Como es 30, entonces divido 4 entre 30, 4 entre 30, 7 entre 30, 6 entre 30, 6 entre 30 y 3 entre 30. Ahora, ¿cuánto da el porcentaje 4 entre 30? Debe dar 13. 3. Entonces, como se repite, 13.3 también. 7 entre 30. 23.3.
6 entre 30 da un porcentaje de 20%. Como se repite, 20%. Y en este un porcentaje del 10%. Si yo sumo todo, como se corcharon algunos, me va a dar 99,9%, que es aproximadamente el 100%. Quiere decir que ese porcentaje está correcto. Se ha estudiado el 99,9% de los datos. Ahora, ¿qué es la frecuencia acumulada? Siempre inicia con la frecuencia de los datos y se van sumando. ¿Cuánto es 4 más 4? 8. ¿Cuánto es 8 más 7? 15. ¿Cuánto es 15 más 6? 21. ¿Cuánto es 21 más 6? 27. ¿Cuánto es 27 más 3? 30. Este dato aquí me debe dar el conjunto de datos acumulados o de datos estudiados, es 30 datos. Bien, la frecuencia relativa es dividir cada uno de estos datos por 30, 8 entre 30, 15 entre 30, 21 entre 30, 27 entre 30 y 30 entre 30 me da 1. Aquí siempre debes darle 1. Si no le da 1, quiere decir que la tabla está mal construida. Entonces, ojalá Profe, ¿esa es la frecuencia qué? esa es la frecuencia acumulada relativa. Ahora, para No nuestro alcancé a estudio, escuchar, profe. ¿cómo? ¿Frecuencia qué? Acumulada relativa. Relativa. Ah, listo, gracias. Entonces, mire, acá lo que vamos a hacer es ahora, por ejemplo, los estadísticos, lo que es la media. ¿Cómo se calcula la media para datos agrupados? Se calcula de la siguiente forma. Es la sumatoria del producto entre la marca de clase de cada dato y su frecuencia, dividido entre n. En este caso, la media va a estar definida así. Por ejemplo, se multiplica 2,85 por 4 más 4,55 por 4 más así sucesivamente hasta llegar a 11,35 por su frecuencia, que es 3, dividido entre 30. ¿Qué nos da ese promedio? Ese promedio nos da, por ejemplo, la suma de arriba nos tiene que dar 213 datos. 213. Entre 30 nos da un total de 7,1. Es decir, que la media de esos datos es de 7,1. Ahora, vamos a tener la mediana, que se simboliza con este símbolo. Y la mediana siempre va a ser el límite inferior del intervalo mediano más, ojo, el 50% de los datos menos la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada del intervalo de la media sobre la frecuencia de ese intervalo de la media multiplicado por la amplitud del intervalo. En este caso, primero hay que hallar el 50% de los datos. ¿Cuántos datos tenemos? 30. Entre 2, 15. Entonces buscamos qué frecuencia acumulada contiene ese 50% de los datos. En este caso, ¿cuál es? Este que está aquí. Esta que está aquí. ¿Cierto? Como es esa, lo que tengo que hacer es tomar lo que he dicho. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? 5,4. Más, oído,
15 menos. ¿Cuál es la frecuencia anterior a esta? 8. Veanlo aquí. Se toma entonces la frecuencia anterior, 8. Y se divide entre la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? 7. Y se multiplica por la amplitud. La amplitud es de 1.7. Lo que está aquí adentro me da 1. Y 1 por 1.7 me da 1.7. Es decir, que la mediana, perdón, es 5,4 más 1.7. Y eso me da que es 7,1. Y ahí está la media. Ahora, ¿cuál es el intervalo modal? Es el intervalo que tenga mayor frecuencia. En este caso, el intervalo modal es este. Entonces, con esto, pues terminamos un poco de lo que es la clase, de lo que les quería hablar. Y pues vamos a verificar qué es lo que se va a trabajar en la línea. Entonces, un espacio para buscar acá la guía y mostrarse. Un momentico ya para cerrar. Hasta el momento tienen alguna duda, pregunten cómo vamos con el informe de planteamiento de una ecuación. ¿Tienen alguna duda allí? Los que no han realizado, los que no han enviado. Ya voy, algunos estoy revisando, algunos he mandado a corregir debido a que me han enviado algunos documentos que no son. Entonces, hay que estar pendiente a esas acciones. Tienen duda, pueden escribirme ahí al grupo de WhatsApp, al grupo interno de Transversal Matemática que se evidencia ahí en la plataforma Sayuna. No tengan miedo de escribirme, estoy 24/7 para colaborarles. Eso ya me dice cuando estén viendo mi guía. ¿Ya la pueden ver? No, no se ve todavía en la presentación.
Listo, vamos a mirar acá qué está pasando. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir acá. Entonces vamos a mirar a ver. Para ver si pueden ver mi pantalla. Vamos a entrar. Profe, una cosita. Sí, señor. Es que la ¿Me anterior escucha? conferencia no quedó la grabación, o al menos ¿La en la ficha. cual? Señor, ¿De qué ficha me hablas? Yo porque las he subido. Cuéntame la ficha y rectifico. de la ficha, yo tengo la ficha 31 18 268. 31. 31 18 268. Ok, bueno, esa ficha también es de desarrollo, de análisis y desarrollo de software. Ese es con el instructor Luis. Bueno, él me comentó que solamente era para revisar, pero voy a subirlas para que tengan acceso a la clase. No, este es de patronaje industrial. Ok, entonces estoy confundido. Déjeme ir rectifico. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítame un espacio. Está un poco lento. Un momento. ¿Están viendo mi pantalla?
No, señor. Se ven solo los que estamos en el chat. Ahora, Ahora sí. bien, aquí nos piden en esta parte de la guía realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextual de la vida diaria, con base a las premisas que hemos visto eh, trabajando con. Entonces, para esto, vamos a utilizar el Censo de Población y Vivienda, que hace el DANE, información oficial en la página del DANE. ¿Qué quiero que hagan acá? Entren a la página, tomen el muestreo como lo indica acá la guía y hagan la lectura de esas gráficas estadísticas, como se lee en la barra de los diagramas de barra, los diagramas de pastel, que significa la cantidad porcentual, teniendo en cuenta los lineamientos que nos indican acá. Ahora, también que quiero que como vimos hoy un poco de lo que es el volumen y el área de sólidos, pues creen un algoritmo para sistematizar el cálculo y los perímetros y las áreas de los volúmenes de las figuras planas y sólidos, pero teniendo en cuenta la pregunta que nos hacen aquí. Por ejemplo, piense en la siguiente pregunta. Si tuvieras un sólido irregular, ¿qué método utilizarías para calcular el volumen? Así como les expliqué. Teniendo en cuenta, van a enviar este documento, como lo indica el lineamiento. Debe ser el algoritmo de calcular el volumen en PDF y hacer el envío de la evidencia. Miren cuánto debe pesar también el video. El video debe ser en formato MP4 con una resolución mínimo de 720 y pues lo deben hacer de forma cómoda con un teléfono celular o una cámara digital donde no se escuche tanto ruido y puedan trabajar bien, se escuche muy bien en específico lo que ustedes van a hacer. En este aspecto del video estadístico, lo que más quiero es que la lectura, cómo manejan ustedes la lectura de estos datos estadísticos. Entonces, muchachos, feliz noche, descansen. La actividad de el algoritmo del área. Sí, señorita. Profe, disculpe, nosotros ¿hasta cuándo tenemos plazo de enviar estas evidencias? Sí, sí, claro.